Hoy voy a hablarles de algo que sucedió con los mismos discípulos de Jesús y fue una lucha entre la fe y la incredulidad. El cristiano y el no cristiano, todos luchamos con esto, con la fe y la incredulidad o la duda. Pero hay algo aquí tan importante, y es que lo que es la duda, la incredulidad, tiene mucha relación con la carne, pero lo que es la fe tiene relación con el espíritu. Entonces es la lucha entre la carne y el espíritu para saber quién de los dos gana. Y hoy voy a hablarles de un tema que le he titulado Fe versus no tengo. Cuando Jesús estaba en su misión, en su ministerio, él escuchó, le llevaron una noticia y le dijeron que habían decapitado, habían matado a Juan Bautista. Y cuando Jesús escucha esto de que habían matado a Juan Bautista, entonces él salió de ese lugar en una barca y comenzó a predicar allí. Y empieza a predicar. Otro llega y dice: no, si mataron a Juan Bautista, a mí también me van a matar. Aunque en el propósito del Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba que un día Él muriera, pero en la cruz para salvarnos a todos. Entonces Jesús escucha esto y sale de un lugar a otro, se va a solas y comienza a orar. Comenzó a orar porque Jesús amaba a Juan Bautista. Jesús lo amaba tanto que él necesitaba fortalecerse en el espíritu para poder seguir adelante en el ministerio. Y él va y comienza a orar allí, y entonces la gente se regó ese cuento, se regó esto de que Jesús estaba en cierto lugar, que estaba allí a solas orando. Y de inmediato las multitudes comenzaron a seguirlo y fueron hasta allí donde estaba Jesús, y Jesús comenzó a sanarlos, Jesús comenzó a liberarlos, Jesús comenzó a sacarlos de esos problemas que tenían ellos, de esa aflicción, de esa tristeza, de esa enfermedad. Jesús comenzó a sanarlos. Y una vez que Jesús ve que todos estaban allí, multitudes, miles estaban allí escuchando su palabra, siendo sanos por el poder de Dios y por la unción del Espíritu Santo, le dice a sus discípulos: tomen la barca y bogan mar adentro. Tomen la barca y vayan allá, que yo más tarde les llego. Y Jesús dice que comenzó a despedir la gente. Jesús era un buen diácono, un buen servidor. ¿Sabe que no era de los predicadores que predicaban y se escondía? No, Jesús se quedaba despidiendo la gente, se quedaba hablando con ellos, porque el corazón de Cristo es un corazón humilde, sencillo. Y él despedía a la gente y le dice: ustedes no se preocupen, váyanse ustedes para allá, que yo me quedo despidiendo la gente. Y cuando comenzó a despedir la gente, pues lógico, la gente se agradaba de esto. Y luego que los discípulos estaban allí a la intemperie, allí en esas aguas, en ese mar, Jesús va hacia ellos. Y aquí quiero que usted entre conmigo al texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, desde ese versículo 22 dice, de acuerdo a esta versión, la Nueva Traducción dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron:
¿Qué dijeron ellos? Es un fantasma. Versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Dijo: tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice: sí, ven. Dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero, versículo 30, si quieres subráyelo: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Amén. Jesús comienza a enseñarle a ellos lo que es tener fe. El pueblo cristiano, cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a desarrollar la fe cristiana, empezamos a vivir una vida totalmente diferente a como la teníamos antes sin fe. Por eso cuando hablamos de fe, estamos hablando del poder de Jesucristo. Cuando se habla de fe, se habla es del poder de Dios enseñada, mostrada, delegada a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Cuando usted le dicen: usted es una mujer de fe, usted es un hombre de fe, le están diciendo: usted tiene el poder de Dios. Cuando usted habla con plena certeza sobre la fe, usted está declarando es lo que Dios declara o declaró a través de Jesucristo. Por eso Jesús es el autor de la fe. Jesús fue aquel gestor de la fe y por eso nos enseña a nosotros lo que es la fe. Y cuando Jesús se levanta para enseñarnos a nosotros de que es necesario aumentar esa fe, trabajar en esa fe, aparece esa famosa oposición para cada uno de nosotros que se llama duda e incredulidad, la cual da como resultado el no tengo, el no puedo, el es imposible, eso es para otros. Comienzan a surgir tantas cosas allí, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Como dice el apóstol Pablo, y es uno de los textos que los jóvenes tienen aquí como un énfasis fuerte, y es porque no hemos renovado nuestra forma de pensar. Cuando no se cambia nuestra forma de pensar, muy fácilmente estamos teniendo el mismo lenguaje, estamos hablando el mismo lenguaje que el mundo habla. Eso no es para mí, eso es para los que tienen plata, ese es para el que sí tiene fuerzas, ese es para el que tiene ánimo, ese es para aquel que sí tiene fe. Algunos se alcanzan a decir, algunos dicen: hermano, ore usted porque Dios sí lo escucha porque usted sí tiene fe. ¿Se ha escuchado eso? ¿Por qué? Porque no están seguros, no han renovado su mente y ese es el resultado. Por eso es que escuchamos así. El Evangelio de San Mateo, entonces aquí nos narra y nos ayuda a entender los buenos planes que Dios tiene para nosotros. En este capítulo 14 de San Mateo y ese versículo 30, por eso es que dice que cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó y comenzó ¿a qué? A hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Pedro gritó diciendo: sálvame, maestro. Comenzó a hundirse. Por eso hoy quiero que nosotros podamos entender algo tan importante. ¿Por qué Jesús tuvo que ayudar a Pedro? Fue el único atrevido que se atrevió, fue el único que fue osado y valiente para decir: yo también quiero caminar sobre las aguas, yo también quiero hacer eso. Jesús, si tú lo puedes hacer, yo también lo puedo hacer. Porque Jesús dice que las obras que Él ha hecho nosotros las haremos aún mayores. Amén, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra. Y tan pronto cuando Jesús comienza a caminar sobre las aguas, antes de que Pedro le dijera esa,
La gente comenzó a asustarse, se atemorizó al ver que Jesús venía sobre esas olas, sobre esas aguas allí y dijeron: ese es un fantasma. Ese es un fantasma. Si no hacía mucho tiempo, no hacía unas pocas horas, Jesús estaba con ellos haciendo milagros allí. Ellos eran testigos de que Jesucristo era el que estaba haciendo milagros. ¿Y por qué ahora están diciendo es un fantasma? Por una cosa tan sencilla y tan importante, y es que ellos no conocían verdaderamente quién era Cristo. Porque a ellos les faltaba revelación, porque a ellos les faltaba discernimiento. Y cuando nosotros dudamos de lo que Dios dice, nosotros dudamos del poder de Dios, porque nos falta más revelación, nos falta tener más intimidad con el Padre para saber las buenas obras que Él quiere hacer con nosotros. Es muy importante y fue necesario que Jesús se les presentara nuevamente. Fue necesario que Jesús se le identificara diciéndole: es que yo soy el Maestro, es que yo soy el Salvador, yo no soy ningún fantasma, yo no soy el que vengo a provocar en ustedes terror, pánico. Yo no quiero que sus corazones se turben, se confundan, porque en Dios no hay confusión. Yo soy el que soy, dice Jesús. Yo soy el que vengo a salvarlos, yo soy el que vengo a ayudarlos, yo soy el que vengo a sacarlo de ese problema que tiene. Traiga a mí ese peso, traiga a mí ese problema, que yo soy el que lo voy a ayudar a salir de ese problema. Tuvo que identificarse porque le hacía falta a ellos más revelación. Y Pedro le dice: listo, usted me dice que es el Maestro, entonces haga que yo vaya a ti, pero sobre las aguas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si usted se pone a mirar esto, lo que Pedro le dice a Jesús, Pedro lo estaba retando a Jesús. Pedro lo estaba retando, le estaba diciendo: bueno, si usted tiene el poder para caminar sobre las aguas, y si de verdad es el Hijo de Dios, haga que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: venga, no hay problema, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y de un momento dice que se levantan las olas y Pedro quita la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y aquí viene algo espectacular, y es que él comenzó a hundirse, pero cuando comienza a hundirse, dice, hace una oración. Pedro hace una oración extraordinaria. Me gusta porque Pedro no se dejó hundir, Pedro no se dejó ahogar, sino que enseguida levanta una oración y le dice: sálvame, Maestro, socórrame, Maestro, ayúdame, Maestro. Le estaba diciendo: es que yo no puedo solo, yo me estoy ahogando aquí. Levantó una oración en medio de ese problema tan grande. Cuando nosotros pretendemos probar a Dios, aunque Dios no puede ser probado, pero Jesús permitió esto. ¿Por qué? Yo le preguntaba a Dios: ¿por qué Jesús permite que este Pedro lo venga a retar de esa manera? Y Jesús lo permitió por el amor que tiene por todos nosotros. Así como cuando le decimos: si de verdad hay un Dios en el cielo, ¿por qué no me ayuda a solucionar esto? Yo creo que a Dios le da risa, pero dice: yo lo voy a ayudar. ¿Por qué los voy a ayudar? ¿Por qué los voy a socorrer? ¿Por qué los voy a levantar? Por ese amor que yo tengo por mí mismo, dice el Señor. Por ese amor que Dios tiene por la humanidad, por ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor no le interesa que usted y yo le digamos: yo quiero esto, si de verdad existe Dios. Cuando yo llegué a caminar con el Señor, empecé el evangelio. ¿Cuál fue el reto que le puse a Dios? Que yo creo que Dios le daría risa. Y le dije: Señor, como si yo fuera muy importante, le dije: Señor, si quiere que me entregue, si quiere que camine contigo, Padre, entonces hazme un empresario. Yo quiero una empresa. Y Dios tuvo misericordia de mí, me llevó para Bogotá y allá tuve una empresa en Bogotá. ¿Por qué? ¿Porque era superemidio? No, porque Dios me ama también, y Dios nos ama a todos. Por eso Dios dice algo tan importante, aunque dirá, se salió del tema,
Pero cuando yo estaba preguntándole a Dios por qué permite como un Pedro allí tentándolo, retándolo, como probándolo, para que probara el poder allí, ¿por qué Él nos dice a nosotros que lo probemos en esto? ¿En qué nos dice Dios que lo probemos en esto? Tranquilo, dígalo, no vamos a hablar de eso, pero sí quiero que usted, sabe que el Señor cuando le dice a usted y me dice a mí, pruébeme en esto, en los diezmos y las ofrendas, si yo no le voy a abrir las ventanas de los cielos y le voy a bendecir sobre bendición. Hay dos pruebas. Usted lo reta a Dios, yo lo reto a Dios, pero Él también permite que lo probemos. Pero lo único que lo permite que lo probemos es en qué, en los diezmos y las ofrendas. Entonces, cuando yo miro a Pedro lo miro caminando sobre las aguas. Y lo veo que después de que camina, está caminando bien porque tiene su mirada en Cristo, no tiene su mirada en los problemas, en las tormentas, en los chismes, no tiene su mirada en lo que el marido le está diciendo, en lo que la esposa, en lo que los hijos, en lo que la familia, nada de esto, él no pone su mirada en eso. Y yo veo a un Pedro que de un momento se descuida y colocó la mirada en los problemas y comienza a hundirse, y veo a un Jesús que dice: tranquilo, yo lo voy a socorrer porque ha orado, me ha clamado, clama a mí, yo te respondo. Y dice que lo asedió de inmediato de su brazo y lo sacó de allí. Cuando yo veo cómo saca él a Pedro, porque ya tenía el agua hasta el cuello, quizás más arriba, me doy cuenta que Jesús no viene antes, Jesús no viene después, sino viene en el momento propicio. ¿Usted tiene problemas? ¿Alguien tiene algún problema aquí? Que levante su mano. Yo creo que todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. No todos nos identificamos con los mismos problemas, pero cada uno tenemos problemas. Pero hay algo muy importante, que sí tenemos el mismo Dios. Hablamos el mismo lenguaje. Y ese Dios que nos ayuda a salir de allí, de esas aguas donde nos estamos ahogando, y le decimos: Señor, ayúdame a salir, Padre. Pero me da risa de Pedro, que Pedro es como el dicho que hay por ahí hace mucho tiempo, pero que vale la pena, que dice: a Pedro le pasó lo de aquel que mató el tigre y se asustó con el cuero. Caminó sobre las aguas y después se asustó. Como el cristiano que está caminando en el camino del Señor, Dios lo está bendiciendo, y de un momento a otro, por cualquier berrinche por ahí, enseguida quita la mirada de Jesús y se vienen los problemas. ¿Sabe que para el perdón lo más difícil para mí es dar el primer paso hacia la persona que debo perdonar o que debo pedir perdón? Por eso cuando uno mira que Jesús dice: tranquilo, no hay problema, yo aquí estoy para ayudarlos. Entonces aparecen tres cosas para hundirlo a uno, y es lo que le quiero hablar esta mañana. Tres cosas muy importantes que el enemigo utiliza para hacer que usted o este servidor se hunda, se ahogue en medio de toda dificultad. Cuando usted vuelve a mirar allí ese versículo 31, dice que de inmediato Jesús extiende la mano y lo agarró. Y en el anterior, en el 30, comenzamos a mirar que cuando Pedro comienza a mirar ese fuerte viento, es lo primero que sucede. ¿Qué es lo que está pasando en esos tiempos? Y no solo en Estados Unidos, en varias partes, donde ese fuerte viento ha venido a provocar estragos, esos huracanes. ¿Qué es lo que sucede con el fuerte viento? El fuerte viento, aparte de que destruye, hace que nosotros cerramos nuestros ojos, hace que se cierren los ojos. Si usted usa su moto y anda a 100, 120 en su moto y no se coloca esa visera allí y no se coloca gafas, fácilmente pierde su vista. El viento hace que se cierren los ojos, que nos impida mirar bien y ver las cosas claras como son. Ese fuerte viento llegó y enceguezó a los discípulos. Ellos no podían ver quién era el que estaba ahí para ayudarlos, por eso dijeron: ese es un fantasma.
Lo mismo que los fariseos, cuando Jesús hacía milagros, le decían: es que usted hace milagros por Belcebú. Lo que le estaba diciendo es que usted hace milagros por el diablo. Y Jesús le dice: es que un demonio no puede sacar a otro demonio. Y eso sucede cuando nosotros tenemos cerrados nuestros ojos, estamos enceguecidos, no podemos ver la realidad de las cosas. Es como cuando tenemos un manipulador encima. Cuando hay un manipulador y nosotros nos dejamos manipular, nosotros hacemos todo lo que ellos dicen. Y estamos vendados, estamos cegados. Y el día que se nos cae esa venda, decimos: Dios mío, pero ¿qué era lo que yo estaba haciendo? ¿Por qué este tipo? ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué este jefe? ¿Por qué esta persona, este pastor? ¿Por qué yo me tenía de esa manera y yo ni siquiera pensaba por mí mismo, sino todo lo que la otra persona decía que hiciera, yo lo hacía? Así como un día estuvimos en las manos del diablo y éramos como los títeres allí, él para donde él quería que fuéramos, él lo hacía. Ahora no, así como cantamos, somos libres. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Entonces ese fuerte viento fue una de las cosas que hizo que Pedro quitara la mirada de Jesucristo. Y luego viene algo tan importante, y es que después de ese fuerte viento dice que se levantaron las olas. Las olas es otro instrumento que utiliza el enemigo para ahogarnos a nosotros, para hundirnos. Y esas olas son movidas ¿por qué? Porque por el viento. No hay olas si no hay viento. Entonces se une el viento que enceguece a la persona, y vienen las olas, aquellas olas que son las que producen estragos también. Y vienen las olas y el viento y se unen para que la persona comience a hundirse cada día más y más. Pero Pedro, cuando vio esos problemas tan grandes, cuando vio ese viento que no podía ni siquiera distinguir qué era lo que tenía ahí adelante, entonces Pedro se asusta, comienza a hundirse, pierde toda fe. ¿Por qué? Porque sus emociones lo hundieron a él. Pedro, muy emocionado, dijo: yo voy a caminar, y comenzó, yo me imagino, muy feliz a caminar sobre esas aguas. Pero las emociones, cuando él se distrae, comenzó a hundirse y vino a fracasar en ese intento. ¿Cómo quedaría Pedro? ¿Cómo cree que quedó Pedro después de esto? Sin ganas de volverlo a intentar. ¿Cómo quedaría Pedro? Avergonzado, ¿sí? Quedaría avergonzado. Esa valentía, ese esfuerzo, todo lo que él trabajó, ese riesgo que él hizo, entonces se hundió también. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando sucede algo similar, que nos hemos hundido, nos está hundiendo ese problema, nos estamos ahogando, ya nos sentimos que ya no damos más, que no queremos más. Algunos dicen: ¿sabe qué? Yo lo mejor es morirme, yo quisiera morirme, más bien yo no sé para qué nací. Y cuando se ven esos momentos tan difíciles, el Señor está para extenderle la mano y decirle: yo lo socorro, yo lo ayudo. Quizás alguien diga: yo no estoy pasando esos momentos difíciles, gracias a Dios que usted no lo está viviendo. Pero sí hay problemas, hay personas que lo pueden estar viviendo. Después de las olas, después del viento, viene algo más fuerte, algo más duro. Dice la Biblia que Pedro y que los discípulos tuvieron miedo, tuvieron terror. ¿Sabe que el miedo paraliza? ¿El terror paraliza? Yo cuando estaba mirando, recuerdo la vez que estábamos con el pastor Hernán y con otras personas cuando fuimos a Cali a recibir el seminario, cuando íbamos en la camioneta y 4 personas en moto nos iban a robar la camioneta allá en Cali. Tres de los que íbamos ahí, 2 de los que iban ahí se paralizaron. Yo iba manejando, afortunadamente no me paralicé, porque si no. Pero una persona que iba atrás de mí, Dios lo usó para animarme. Ahí vienen por ese lado, vienen por el lado izquierdo, vienen por el lado derecho, 4 personas, 2 adelante en moto y 2 atrás, y a arrimarnos y a quitarnos el carro. Y decía la muchacha: pastor, nos van a matar, si usted le para nos matan. ¿Usted cree que usted va muy feliz? Gloria a Dios.
Póngale más volumen a la alabanza. No, uno va asustado. Sentimos miedo, claro. Sentimos terror. Y yo le decía a Hernán, suba a la ventana, como si eso fuera la salvación. Y dele con toda. Y dele con toda. Y hágale. Ya casi paralizados. Y llegamos a un lugar donde, una avenida donde había un poco de carros porque había un semáforo en rojo, y paramos, y ellos nos volvieron a encerrar un momento. Y antes nos daban puños en el vidrio para parar, que le paráramos. Y yo le dije, yo no le paro, hermano, yo le hago. Yo ya aquí, yo no les paré al principio, menos le voy a parar ahora. Y yo les tiraba el carro y ellos eran muy ágiles. Con la moto brincaban de un lado para otro. Yo le tiraba el carro. Yo dije, ya aquí ya no hay nada más que hacer. Pero hubo algo de Dios, que cuando de un momento a otro, no sé si Hernán recuerda, salieron todos hacia donde había un grupo de gente esperando. Sacaron armas y a todos los atracaron, y nosotros nos pedimos. Lo cierto es de que yo tenía una orinada allá en Cali y vine a orinar allá en Popayán. Del susto, quedé paralizado. Y créame que yo nunca le dije, Señor, socórrame, pero sí orábamos, así no abriéramos mucho la boca y no le decíamos, en el nombre de Jesús se detiene. No, estábamos asustados. ¿Qué es lo que pasa? Que el terror y el miedo paraliza. Es más, hasta en sueños. Usted sueña que el diablo se lo está arrastrando y usted no puede ni hablar. Por eso es lo que pasa. Entonces, alguien no puede decir, no, eso le pasó a Pedro. Si a mí Jesús me aparece en el Magdalena, yo me le mido ese reto. Y yo voy a superar lo que hizo Pedro. Y le digo, bueno, maestro, ¿cómo es? Si de verdad eres el Hijo de Dios, haz que yo camine sobre las aguas del Magdalena y aparezca allá en ese monacho que han hecho, o allá en Aipe. Es mejor no hacer eso, porque esto tiene un significado. Caminar sobre las aguas es caminar por encima de los problemas. Porque si usted quiere caminar sobre las aguas del Magdalena, consígase una canoa y allá puede hacerlo. Porque es que ese caminar es caminar por encima de los problemas. La Biblia dice, y ahorita cantamos, que el enemigo está bajo nuestros pies. No es decir, esa vecina que me la tiene tan montada, entonces yo la voy a coger y la voy a poner debajo de mis pies, porque es mi enemiga. El enemigo está bajo nuestros pies en la parte espiritual. El enemigo no nos puede tocar, dice la Biblia, cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces yo puedo caminar sobre los problemas como el águila. Cuando vienen las tempestades, los problemas, ella no sale corriendo y hay una gallina que me favorezca. No, ella coge y se va por encima de la tempestad y está por encima de los problemas. Por eso la Biblia nos compara a nosotros como unas águilas, no como unas abejas, sino como unas águilas que podemos superar todo tipo de problemas. Amén. Entonces, algo muy inteligente, el cristiano que es inteligente, cuando se ve que se está hundiendo en los problemas, no se queja. El cristiano que es inteligente, cuando ve que los problemas lo están ahogando, no viene a acusar, a juzgar a nadie. Asume la responsabilidad y si es inteligente, clama a Dios, le golpea a Dios para que Él nos abra esas puertas para salir de esos problemas. Por eso es una lucha entre la fe y el no tengo y el no puedo, el es imposible. Hay gente que dice, yo con ese hombre no puedo. Mujeres, yo no puedo más con ese hombre. No, es que si usted está luchando por sí sola, ya está fregada. Hay que entregárselo a Dios. Hay que someterse a Dios. Hay que doblar rodillas delante del Señor. No es que mis hijos ya es imposible, se me fueron de las manos. Sí, cometí un error, porque los tuvo, como dicen por ahí afuera, toda leche, les daba de todo. A los niños les daba el desayuno a las 10, 11 de la mañana, niños de 28 años, 35 años, llevándole desayuno a la cama. Entonces los malcrió. Y la culpa no es de Dios, la culpa es de los padres que hicieron eso, los malcriaron.
pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos malcriados estamos aquí que Dios nos llamó? Y aquí estamos con el Señor, y Dios nos ha permitido y nos permite ayudarnos. Y Jesús, ¿sabe qué? Me gusta esto. Cuando Jesús vio a Pedro allá tragando agua, yo me imagino a Jesús mirándolo así. Y Pedro, y Jesús nos dijo: sálvame, Señor, socórrame. Vamos a ver, quién sabe. Pedro se arrepiente. Pedro no, porque hoy somos nosotros, somos dados a juzgar. Se está ahogando porque usted es acelerado. ¿Quién lo manda a ser acelerado? ¿Se está ahogando? Sí, porque usted es el más hablón. Es más, me ha tocado a mí también, y el otro ahogándose. Y eso somos nosotros los evangélicos. Nos hace falta tener más misericordia, no juzgar tanto al otro porque se está hundiendo. Es sencillamente extender la mano y decirle: venga, que yo lo quiero socorrer, yo lo quiero ayudar. Dice que de inmediato Jesús lo ayudó. Pastor, pero si Jesús nos ayuda a nosotros, llega a tiempo. Entonces, pastor, ¿por qué? ¿Qué pasó con Lázaro? Que le dijeron que su amigo estaba enfermo y lo dejó morir. Entonces no llegó a tiempo. Si vamos a cuestionar eso, pero en la revelación, Jesús, ¿qué le dice a Marta y a María? Esto es para la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás que la gloria de Dios? Si usted le cree a Dios, si yo le creo a Dios, podemos ver la gloria de Él. Si no le creemos, como dicen por ahí los chinos, vean, baila. Si no le creemos a Él, no estamos en nada. ¿Qué supera el no tengo o el no puedo? Me quedan 5 minutos para decirle a usted esto. Ya, mi amor, ya. Ministre suavecito. Esto, un día Jesús estaba predicando. Como estar aquí Jesús, el Hijo de Dios. Dice que la gente se agolpaba allá. Había mucha gente a la entrada de las puertas. Y aquí estaba esto lleno, repleto de gente. Y entonces había un paralítico, y ese paralítico quería ser sano, pero él por sí solo no podía llegar allí. Y 4 amigos, que estos sí eran verdaderos amigos, dijeron: vamos a llevar a este hombre a los pies de Cristo. Como aquella persona que lo invita a uno para que conozca de Dios. Eso es llevarlo a los pies de Cristo, porque lo ama. Esos son los amigos que los aman a uno, no aquel que le tiran el brazo por encima cuando está uno bien. Yo trabajé 10 años en la petrolera y tenía en ese tiempo, si eran contratos a términos indefinidos y pagaban bien. Entonces ahí eran los amigos, el que más tuviera las botas sucias era el petrolero, y que lo abrazaba y que le mordía al amigo. Pero cuando le perdí el trabajo, chao pescado, no quiero saber de usted. Esos no son amigos. Amigos es el que lo lleva a uno a conocer, a reconciliarse con Dios. Y estos hombres dijeron: es necesario llevarlo para que haya una sanidad. ¿Qué hicieron? Se esforzaron. La Biblia no dice que colocaron escaleras o contrataron ascensor ni nada de eso. Lo cierto es que rompieron el techo, como aquí, que a un vecino nos rompe el techo no a piedras, sino que nos traiga un enfermo y nos lo meta aquí. Rompieron el techo, lo abrieron y entraron acá a la frente de Jesús, se lo dejaron. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Dice la Biblia que al ver la fe de ellos, Jesús sanó a ese hombre y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Qué vence el no tengo? El cambio de mentalidad.
¿Qué vence el no tengo, el no puedo, el imposible? El esfuerzo, el sacrificio. Yo tengo que esforzarme. Yo debo esforzarme. Aunque mi mente diga que no, yo lo hago con todas mis fuerzas. Aunque a mí me parezca imposible, yo sé que Dios sí lo hace a través de mí. ¿Qué más vence el no tengo, el imposible? ¿Qué más lo vence, hermano? La perseverancia. Si usted persevera, alcanza. Como cuando inicia una empresa y porque ese día no vendió mucho, entonces esto no sirve para nada y ya acabó con la empresa. Como cuando usted practica un deporte y ese día fue el más malo del equipo y dice no vuelvo a jugar eso. No, ahí puede estar el talento. Ya la edad mía no, sino la edad de estos muchachos. Entonces, ¿qué más vence el no tengo? Nunca se olvide de esto: mi cambio, renovar mi mente, mi forma de pensar. Es que mi papá dijo que siempre iba a ser pobre. Yo no voy a ser pobre en el nombre de Jesús. Es que mi papá decía que esto está... Yo desde cuando estaba niño, imagínense, yo desde cuando estaba niño, ¿cuántos años hace? Y mi papá decía, esto está duro. Yo no sé si su papá decía eso mismo. Esto está duro. Y toda la vida he escuchado esas palabras. Cuando decimos, esto está duro, es porque está diciendo, no se puede hacer nada. Sí se puede vencer ese imposible. Sí se puede vencer ese no tengo. Amén. Coloque sobre sus pies y vamos a orar.